Muy bien, buenas tardes chicos. Espero que hayan tenido un buen día hasta el momento y estén listos para poder empezar la clase de biología. Bien, ya saben, cualquier inconveniente que haya con tal vez mi señal, mi internet, o si no se escucha o no se ve la pantalla, me avisan, por favor, me lo hacen saber de preferencia si pueden presentar su micrófono. Bien, y si no, ya de rato en rato voy a estar viendo el chat si hay alguna otra consulta o duda adicional. Bien, entonces, la semana de hoy vamos a ver los temas correspondientes a lo que es tejidos, vamos a ver tejidos animales y tejidos vegetales, y también vamos a ver lo que es el tema de nutrición. Bien, vamos a ver dos temas esenciales, que es la fotosíntesis y también lo que es la respiración celular. Entonces, vamos a primero ver la sección de tejidos vegetales. Bien, aquí en tejidos vegetales lo vamos a ver cuatro tipos de tejidos, bien, o bueno, seis tejidos fundamentales, que viene a ser primero el tejido meristemático. El tejido meristemático va a estar presente en la planta durante toda su vida. Bien, el tejido meristemático está desde que la planta es un embrión, desde que es una semilla, hasta que pues la planta perece, ¿no? Hasta que llega muchos años que ha vivido la planta, tiempo, ¿no? Y se convierte en una planta viejita y luego se termina el ciclo de vida de esta planta. Entonces, todo ese periodo de vida, los tejidos meristemáticos están presentes. Ahora, ¿qué más características tienen los tejidos meristemáticos? Bien, primero vamos a ver qué es capaz de autoperpetuarse. Vamos a ver que los tejidos meristemáticos siempre se están dividiendo, bien, constantemente se están dividiendo las células para poder hacer crecer a la planta. Luego también vamos a ver que producen células somáticas, bien, de igual manera, y vamos a ver que establecen patrones de desarrollo del órgano. En sí, los tejidos meristemáticos lo vamos a dividir en dos tipos. Tenemos el meristemo primario, o también llamado apical, y tenemos el meristemo secundario o lateral. Ahora, el primario eh, o apical va a encontrarse en los extremos de la planta, por así decirlo, porque se va a encargar del crecimiento longitudinal de la planta. Eso quiere decir entonces que va a hacer que la plantita crezca pues hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las raíces. Bien, en las raíces, en las puntas de las raíces, para ayudar a que la planta crezca hacia la tierra, ¿no? Hacia abajo. Y por otro lado, también los podemos encontrar en los tallos, bien, haciendo que la planta crezca en dirección hacia el sol, bien, hacia arriba. Entonces, se va a encontrar generalmente aquí en los meristemos apicales y en las yemas axilares. Entonces, en las yemas axilares también vamos a encontrar lo que son meristemos, ¿no? Entonces, todos los meristemos apicales están compuestos por meristemo primario, ¿no? O apical. Entonces, ahí en esa sección, en las puntas, en las yemas, también se les dice, en todas las yemas van a encontrarse este meristemo. Bien, estas células que van a ayudar a que crezca la planta. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de este crecimiento de las plantas, vamos a tener aquí lo que se conoce como los tropismos. Bien, tenemos por un lado lo que es el fototropismo, que es el crecimiento de los tallos principalmente, bien, y las yemas en dirección hacia el sol. Bien, por eso se llama fototropismo. Bien, foto, recuerden que viene de la palabra luz. Entonces viene a ser el movimiento o el crecimiento en este caso hacia el sol. Luego también tenemos en el caso bien de las raíces, tenemos lo que se conoce como el gravitropismo y también lo que es, o también se le llama en otros sexos, como geotropismo. Bien, acuérdate que gravi viene de gravedad y geo viene de tierra. Entonces viene a ser, en este caso, las raíces de crecimiento hacia la tierra, ¿no? Hacia abajo. Bien, entonces eso es en cuanto al meristemo primario apical. Recuerden que es el crecimiento longitudinal, bien, en crecimiento de la planta. Y luego tenemos también lo que es el meristemo secundario o lateral. Aquí este se encarga del crecimiento en grosor, es decir, hace que la plantita pues sea más ancha. Bien, ahora se le dice también secundario porque a partir de este meristemo van a formarse otros tejidos, bien, tejidos como lo es los tejidos conductores, bien, y también una parte de los tejidos de revestimiento o lo que se dice como protector de la planta, bien, que es la peridermis. Entonces, igual vamos a poner por acá. Bien, se le dice lateral o también se le llama cambium. Bien, ese de aquí se va a encargar entonces del crecimiento en grosor, bien, o lateral de la planta. Entonces, a partir de ese tejido se va a formar, por ejemplo, el cambium vascular,
que este forma lo que es el xilema y floema, bien, todo lo que es tejidos conductores, y también va a formar lo que es el camión suberoso. Bien, se le dice así porque va a formar un tejido secundario o un tejido protector que aparece en las plantas que son viejitas, bien, las plantas que son adultas. A ese tejido se le llama la peridermis. Bien, entonces a partir de ahí se van a formar lo que acabo de colocar acá. Bien, entonces tenemos el cambio vascular, xilema floema o el cambio suberoso, que es la peridermis. Bien, eso es entonces en el caso de los meristemos. Luego vienen los tejidos protectores. Los tejidos protectores son los que van a proteger a la planta, bien, de cambios físicos o cambios químicos. Tenemos aquí dos también, la epidermis y la peridermis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La epidermis principalmente los vamos a encontrar en todo lo que son plantas jóvenes, ¿bien? Todo lo que es plantas o tallos herbáceos. ¿Qué es un tallo herbáceo? Cuando, por ejemplo, seguro has visto las plantitas, que hay algunos tallitos que tú los puedes doblar, que generalmente tienen un color verde, los tallitos delgados. Hay otras ramas, por ejemplo, que son gruesas, duras y son de color marroncito. Entonces, la que usualmente tú los puedes doblar y son flexibles son las plantas herbáceas. Bien, entonces, la epidermis se encuentra en todas las plantas herbáceas, también se encuentra en todos los tejidos jóvenes, bien, cuando es una planta joven. Y vamos a ver entonces que se encarga o reviste toda la plantita, bien, entonces está alrededor como parte si fuera de la piel de la planta. Entonces está en toda la planta. Ahora, cuando nosotros tenemos bien este tejido, tenemos a la epidermis, acá están las células de la epidermis, y encima o sobre la epidermis se suele formar una capa que se llama la cutícula. Bien, la cutícula va a estar compuesta de grasas, básicamente. Tiene una naturaleza hidrofóbica. Bien, esto también les expliqué la semana pasada. Recuerden que hidrofóbico, acuérdate, hidro de agua, bien, fóbico, que básicamente repele al agua. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las hojas, ¿bien? Y también en muchas frutas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la hoja que tiene una superficie que es brillosa, ¿no? Esa superficie brillosa se forma gracias a la cutícula. Bien, como les dije, la naturaleza hidrofóbica. Entonces, si alguna vez has visto la lluvia, bien, fuerte y le ha caído las hojas, van a ver que a veces encima de las hojas se pueden formar gotitas, ¿no? Eso se hace porque la planta para que no se sobrehidrate, ¿no? Entonces hace que esas gotitas de agua se queden encima. Y debajo ya encontramos la epidermis, ¿bien? Ahora, las hojas tienen dos partes, ¿sí? En la parte de encima, o digamos esa sección que estamos viendo, como les digo, donde está la cutícula, bien, aquí está la cutícula, esta se llama el haz de la hoja. Y la parte que está debajo de la hoja se le conoce como el embés. Bien, el embés. El embés. Ahora, en el haz vamos a encontrar la cutícula. Bien, en el embés principalmente vamos a encontrar esas estructuras que tenemos acá. Bien, estas estructuras se les conoce como los estomas. Bien, entonces la mayoría de los estomas, la gran concentración de los estomas, se va a encontrar en el embés de la hoja. Bien, esto tiene que ver con un tema fisiológico de la hoja, porque recuerden que en esta parte de acá las hojas se encuentran en esta posición y el sol da directamente en el haz. Bien, mientras que en el embés no le cae tanto sol. Entonces, ¿el estoma para qué es? El estoma sirve, es una estructura que sirve para intercambio de gases. Es decir, mediante esos estomas se va a intercambiar oxígeno y CO2. Bien, y también vamos a ver que puede ayudar a lo que es el balance hídrico. Bien, por los estomas también se puede perder agua. Entonces, ¿qué sucede? Si hubiera muchos estomas en el haz, el sol daría directamente, ¿no? Como por ejemplo a nosotros que nos pasa, cuando nos da mucho el sol o tenemos mucha calor, usualmente sudamos. Y de esa manera, al sudar, nos deshidratamos, luego nos da sed. Entonces, lo mismo le pasaría a la planta. Si la planta tuviera muchos estomas en el haz, le daría directamente el sol y la planta podría deshidratarse. Entonces, para evitar ello, es que la estructura de la planta es tener bien muchos estomas en el embés. ¿Ok? Eso claramente depende del tipo de planta. Pero como les digo, de manera general, en las plantas que vemos en nuestro jardín, en los parques, es de esta manera como les explico. Bien, entonces los estomas se encuentran en el embés. Ahora, el estoma está compuesto por las células guardianes, bien, dos de ellas a los laterales, o también llamadas las células oclusivas. Ahora, en el medio se encuentra lo que es el ostiolo. Bien, el ostiolo, que es el huequito que está en el medio, o también llamado el poro del estómago.
Por aquí es por donde se realiza el intercambio de gases, ¿bien? Entonces, cuando se abren las células oclusivas, el ostiolo o el poro también se abre, ¿bien? Para permitir el ingreso o la salida de estos gases y también moléculas de agua. Entonces, y vamos a ver también que aquí en el estoma, alrededor, se van a encontrar lo que son los cloroplastos. Bien, estos que vemos aquí en color verdecito. Muy importante recordar esos cloroplastos que tienen clorofila, ¿no? Y le dan este color verde que vemos en las hojas. Ok, eso es todo lo en la epidermis. Luego tenemos lo que es la peridermis. Bien, la peridermis es un tejido más grueso, es un tejido formado por células muertas. Bien, cada vez que yo mencione células muertas o un tejido duro, grueso, quiere decir que el tejido no es flexible, así como lo hemos visto acá. En la epidermis, de tejidos flexibles, está formado por células vivas. Bien, en cambio acá no. Entonces, este tipo de la peridermis, bien, es un tejido que se presenta generalmente en tallos leñosos, que son los tallos, como les digo, que son de color marroncito, que son más gruesos o duros. Y también se encuentra en órganos viejos, bien, cuando la plantita ya es vieja. Ahora, la peridermis básicamente desplaza a la epidermis, bien. La epidermis, como vemos acá, como que se va a ir cayendo un poquito, poco a poquito, como que se estuviera saliendo, no como si estuviera raspando. Ahora, en la epidermis, perdón, en la peridermis, ¿qué también vamos a encontrar? Las lenticelas. Bien, las lenticelas, son lo que vemos acá, son como unos huequitos, como unos hoyitos que tiene esos tallos leñosos, viendo los troncos. Esta lenticela tiene la misma función que los estomas que vimos acá. Bien, recuerden que los estomas eran ¿para qué? Para el intercambio de gases. Ahora, como aquí en la peridermis es un tejido más grueso, no habría esos estomas. Por lo tanto, tenemos a las lenticelas que permiten realizar esta función. Bien, entonces eso es en cuanto a la peridermis. Con ello hemos visto los tejidos protectores. Bien, si tienen alguna duda o pregunta adicional, por favor, normal, la pueden hacer. Vamos a ver ahora acá número 3, que son los tejidos fundamentales o parénquimas. Bien, estos tejidos fundamentales o parénquimas sirven para poder almacenar. Bien, son de almacenamiento de sustancias. Entonces, aquí van a almacenar lo que son sustancias específicas dependiendo del tipo de tejido. Tenemos por aquí lo que es el parénquima clorofiliano. Bien, el parénquima clorofiliano, su nombre nos indica que presenta clorofila. Bien, aquí tenemos las células vegetales y en el centro todos los puntitos verdes que vienen a ser los cloroplastos. Entonces recuerden que los cloroplastos son los que contienen la clorofila. Ahora, el parénquima clorofiliano, su función principal es poder realizar la fotosíntesis. Cada vez que te hablen de clorofila, asócialo con la fotosíntesis, ¿bien? Porque su función es poder captar la luz, ¿bien? Y poder realizar la fotosíntesis. Entonces, el parénquima clorofiliano va a estar presente, bien, va a contener lo que es cloroplastos que contienen clorofila. Entonces, y contiene clorofila. Y su función es realizar la fotosíntesis, ¿no? Luego tenemos también a lo que es los parénquimas de reserva. Bien, el parénquima de reserva El parénquima de reserva va a encargarse de almacenar sustancias. Almacena sustancias que suelen servir para alimentar a la planta. Bien, son sustancias de reserva. Entonces, tenemos sustancias como, por ejemplo, el almidón. Bien, el almidón se va a encontrar en los amiloplastos, como es justamente lo que estamos viendo nosotros en las imágenes que nos muestran. Tenemos también eh, lo que es aceites. Bien, aceites que se presentan en los elagioplastos y también tenemos lo que son proteínas. Estas se van a presentar en los proteinoplastos. Bien, entonces, esto de aquí es esencial, bien son los plastidios esenciales para el parénquima de reserva. Luego tenemos el parénquima acuífero y el parénquima aerífero. Cada uno de ellos almacena. Acuífero almacena agua y el aerífero almacena aire, ¿no? Como unos flotadores. En el caso del parénquima acuífero, va a encontrarse principalmente en las plantas que necesitan mucha agua. Bien, seguro ustedes han visto, más de uno de ustedes ha tenido que conocer o ha visto
a este tipo de plantitas, como vemos acá. Esas plantitas se les llaman las suculentas. Esas plantitas son bastante gruesitas, bien, no tienen las hojitas como, no sé, como un girasol o como el pasto, ¿no? Que vemos que son delgaditas. Estas hojitas de acá son bastante gruesas, bien. Entonces, si ustedes las tocan, van a sentir que adentro hay como un líquido. Este líquido es agua, bien. Está conformado por parénquima acuífero. El parénquima acuífero tiene vacuolas muy grandes, bien, esas vacuolas son bastante grandes y están rodeadas de una capa de mucílago, bien, que le da forma y que también amortigua el agua que está adentro. Es decir, en ese tipo de tejido, no es que las vacuolas sean pequeñas, ¿bien? O que sea, bueno, todas las plantas, todas las células vegetales tienen vacuolas, sino que en este caso, las vacuolas son mucho más grandes y es específico, son especializadas para ese tipo de tejido. Y entonces lo podemos encontrar en ese tipo de plantas, como les dije, las suculentas, y también en plantas que viven en los desiertos, ¿no? Seguro se acordarán de los famosos cactus. Esos cactus están acostumbrados, su fisiología está diseñada pues para poder vivir en esos ambientes extremos, donde hace calor, donde llueve muy poco, donde el suelo es árido. Entonces, se encargan de almacenar muchísima agua, cuando por ahí hay una lluvia ocasional, almacenan mucha agua para bastante tiempo. Bien, entonces el parénquima acuífero almacena agua y está presente en plantas que viven en desiertos, en plantas que necesitan mucha agua. Luego tenemos el parénquima aerífero. Bien, el parénquima aerífero almacena aire. Como les dije, funciona como una especie de flotadores. Ahora, ¿qué tipo de plantas necesitan esos flotadores? Las plantas que viven en el agua. Bien, las famosas plantas acuáticas. Pues para no hundirse, ¿no? Entonces, esas plantitas utilizan este parénquima para almacenar agua y mantenerse en la superficie o poder, digamos que, obtener oxígeno CO2, ¿no? Poder obtener estos gases. ¿No? Por ejemplo, las flores de loto. Bien, eso entonces en cuanto a los parénquimas o tejidos fundamentales. Recuerden que todas se encargan de almacenar alguna sustancia en específico. Tenemos luego por acá los tejidos de sostén y los tejidos conductores. Bien, los de sostén se encargan de... Por favor, ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? ¿me podrías activar la diapositiva para que me le foto? Ay, discúlpame, no te escuché. Me dijiste algo, no te escuché. ¿Podrías volver a repetirlo, por favor? ¿Lo podría volver a retroceder para tomarle foto, por favor? Ah, ya, sí, claro. Esta parte, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Ok. Listo. Ok. Entonces, continuando, los tejidos de sostén van a sostener a la planta. Es como si fuera el esqueleto de la planta. Bien. Algo que vamos a ver en este tipo de tejidos es que las paredes son más gruesitas, las paredes celulares. Bien, son más gruesas que el resto de células de otros tejidos. Entonces, aquí tenemos también dos tipos: el colénquima y el esclerénquima. El colénquima, bien, tiene paredes que son parcialmente engrosadas. Y el colénquima se va a encontrar en órganos jóvenes y plantas jóvenes. Bien, entonces en plantas jóvenes y está formado por células vivas. A diferencia del esclerénquima, el esclerénquima tiene las paredes muy gruesas. Bien, las células aquí están muertas y presentan lo que es lignina. Bien, por eso se dice que las células o las paredes están lignificadas. Entonces, aquí por eso vemos el citoplasma en el medio, lo que está de color blanquito, que es bien chiquito. Bien, las paredes son muy gruesas, las paredes están muy lignificadas. Y lo vamos a encontrar en tallos viejos, en órganos viejos y en plantas que son muy duras. Bien, entonces tenemos ambos tipos en las plantas para poder proteger o poder sostener a la planta. Y luego tenemos por acá a los tejidos conductores. Bien, los tejidos conductores se encargan de transportar, ¿no? Transportan lo que es los nutrientes, savia elaborada, savia bruta, como se conoce. Tenemos al xilema y al floema. Bien, en el caso del xilema, el xilema va a transportar lo que se conoce como la savia bruta, ¿no? Transporta lo que es agua y sales minerales. Bien, sales minerales. Bien, transporta agua y sales minerales. Ahora, vamos a ver que ese xilema, bien, está formado por estructuras también. Estas estructuras son llamadas las tráqueas. Bien, las tráqueas, o también le pueden llamar traqueidas, o también les llaman tráqueas, o también les llaman vasos leñosos. Bien, también les dicen así.
Entonces, estas estructuras van a encargarse de captar el agua, las sales de lo que es la tierra, ¿no? Recuerden que en la tierra es donde se abona la plantita, esto lo capta el xilema y lo va a llevar hacia lo que son las hojas. Bien, aquí en las hojas es donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, es importante para este proceso que el agua y las sales lleguen hasta hacia las hojas, ¿bien? Después de que pasa la fotosíntesis, se va a obtener compuestos que le sirven de alimento a la planta, ¿bien? Por eso se dice que las plantas elaboran su alimento. Entonces, este compuesto orgánico, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, glucosa, se envía hacia todas las partes de la planta. Ahora, ¿cómo se hace? Gracias al floema. Bien, el floema entonces transporta lo que son compuestos orgánicos. Bien, eso es lo que transporta el floema. Ahora, el floema está formado por sus estructuras, bien, que se llaman las placas cribosas, bien, o también le dicen vasos liberianos. Bien, las placas cribosas o tubos cribosos también le pueden decir. Bien, esos tubos cribosos son, o placas cribosas, bien, tienen varios agujeritos, que por ahí permite que se transporte lo que son los compuestos orgánicos, ¿no? Como les digo, puede ser glucosa, por ejemplo. Y lo llevan a toda la planta para que ésta se pueda nutrir. Bien, entonces de esa manera terminamos con tejidos conductores. Acuérdense que tenemos dos. Ahora, algo más que por ahí pueden encontrarse en alguna pregunta es algo sobre el xilema. Bien, el xilema, como les había mencionado, está conformado por las tráqueas o vasos leñosos. Si nos dice que es un vaso leñoso, cada vez que habla de leñoso, recuerden que se refiere a células duras, a células que tienen lignina, a células que están muertas. Bien, ahora, digamos, una función secundaria que tiene el xilema es también poder servir de sostén, pero no es su función principal. Su función principal es poder transportar. Bien, pero como está conformado de células muertas o células duras, también ayuda a que la planta se pueda mantener erguida o que pueda mantener una posición. Bien, pero recuerden que también hay sus propias células para los tejidos de sostén. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto al xilema. Pasemos ahora a la otra parte, bien, que es los tejidos secretores. En los tejidos secretores tenemos cuatro. Tenemos los nectarios, tenemos los pelos glandulares y tenemos las cavidades secretoras, ¿no? Y los tubos laticíferos. Bien, en cada uno se encargan de secretar alguna sustancia, que suele ser para proteger a la planta o para mantener saludable la planta, mantener viva la planta también, o por alguna estrategia. Tenemos, por ejemplo, aquí a los nectarios. Bien, los nectarios, ¿no? Su nombre nos dice néctar. Entonces, los nectarios van a secretar néctar. Este néctar sirve para los polinizadores. ¿Bien? El néctar sirve para poder atraer a los polinizadores. Como tenemos, por ejemplo, aquí a las abejitas. Entonces, el néctar sirve para poder atraer a ellos y que de esa manera puedan realizar la polinización. ¿Cómo lo hacen? Cuando vienen las abejitas u algunos otros animales, insectos o, no sé, mamíferos pequeños o aves, permite que al ser atraídos en su cuerpo se pegue lo que es el polen, en los granos de polen. Estos granos de polen son la parte masculina de las plantas. Entonces, cuando las aves, los insectos van volando o algún otro animalito se va por ahí desplazando, de esa manera también hace que se disperse el polen y llegue hacia otras plantas. ¿No? De esa manera pues, surge la polinización, se realiza la polinización y posteriormente se realiza lo que es la fecundación en las plantas. Los nectarios liberan néctar. Bien, ¿con qué propósito? De poder realizar la polinización, bien, o atraer polinizadores. Tenemos luego los pelos glandulares. Bien, los pelos glandulares, también llamados los tricomas. Bien, estos pelos glandulares van a liberar sustancias urticantes. Bien, como por ejemplo podemos ver en plantas como la ortiga. Estas plantas hay que tener cuidado de no tocarlas o rasparnos con ellas, porque al liberar esta sustancia que sirve para que la planta pueda defenderse, ¿no? Eh, nos puede causar irritaciones en la piel, nos puede causar alergias o nos puede causar urticaria. Entonces, para eso sirven o para eso ayudan los pelos glandulares. Bien, entonces, siempre tener cuidado con ese tipo de plantas que suelen ser urticantes. Entonces, pelos glandulares liberan sustancias urticantes, ¿no? Sustancias que pueden generar alergias. Tenemos también por acá las cavidades secretoras. Bien, las cavidades secretoras van a liberar lo que es aceites esenciales. Bien, esos aceites esenciales sirven para proteger, para cuidar a la planta, no para brindarle el alimento necesario a la planta
y usualmente lo encontramos pues en la parte de la semilla. Bien, esas cavidades de acá van a secretar hacia la semilla. Y alrededor de la fruta, pues tenemos la parte de la pulpa de la fruta, ¿no? Que es el endocarpo. Luego el mesocarpo y el exocarpo, que viene a ser como la cáscara de la fruta. ¿Bien? Ahora, esto ayuda también a que la planta se pueda dispersar, porque muchos animales vienen, lo comen y luego se comen las semillas, ¿no? Y mediante sus heces botan las semillas. Y eso hace que las plantitas puedan dispersarse en más lugares. Entonces, cavidades secretoras liberan o secretan aceites esenciales. Por último, aquí tenemos los tubos laticíferos. Bien, estos tubos van a secretar el látex. Bien, látex. Entonces, este látex es más que todo utilizado para industrias, bien, para poder formar lo que es el caucho, llantas, etc, etc. Entonces, más que todo tiene un uso industrial y es usualmente sacado de los troncos, bien, de algunas plantas, cuando se les corta o se les introduce un tubo a los arbolitos, se puede sacar esta sustancia que es el látex, ¿no? Como les digo, tiene una aplicación industrial. Bien, estos son seis los tubos, perdón, los tejidos secretorios. Con eso entonces terminamos la parte de tejidos en plantas y vamos a pasar a ver los tejidos en animales. Bien, aquí vamos a ver lo que es en tejidos animales, vamos a hablar de cuatro tejidos propios, bien, de cuatro tejidos fundamentales. Voy a ponerlo por acá. Bien, entonces, en el caso de los tejidos animales, son cuatro los tejidos fundamentales. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. Bien, esos son los cuatro tejidos fundamentales. Ahora, hay otros tejidos que derivan, bien, de estos primarios o fundamentales, como por ejemplo el tejido óseo, o el tejido cartilaginoso, o el tejido adiposo, el tejido sanguíneo. Todos estos derivan del tejido conectivo o conjuntivo. Por eso es el tejido que, digamos, más diversidad de células tiene, de formas, ¿no? Y tamaños de células. Entonces, continuando, vamos a ver aquí tejido epitelial primero. En el caso de tejido epitelial, vamos a ver lo que es el epitelio de revestimiento. Bien, el tejido epitelial, básicamente su función es protección. Bien, todo lo que está todo lo que podemos tocar en nuestro cuerpo está revestido por piel. Bien, que nos permite proteger al cuerpo ante, por ejemplo, fenómenos físicos, ¿no? Externos. Ahora también vamos a ver que el tejido epitelial va a encontrarse revistiendo diferentes órganos del cuerpo. Bien, tenemos aquí el epitelio simple y tenemos el epitelio estratificado, el epitelio pseudoestratificado y el epitelio polimorfo. El epitelio simple es aquel que está formado por solamente una capa de células. Bien, se dice por eso simple. Solo tiene una capa de células. El epitelio estratificado tiene más de una capa. Bien, puede tener dos, tres, 10 capas. Bien, entonces tiene varias capas aquí de células. El pseudoestratificado se dice así porque pareciera que es más de una capa, pero en realidad no, es solamente una capa, nada más. Bien, y el polimorfo es el que cambia de forma de sus células. Pasa por dos estados. Bien, para poder de esa manera almacenar generalmente líquidos, puede ser, o almacenar alguna otra sustancia. Cambia de forma. En el caso del epitelio simple, bien, tenemos tres tipos. El plano,
el cúbico y el cilíndrico. En el caso del plano, sus células son planas, ¿bien? Y el núcleo está generalmente en el centro. Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? Vamos a poner por acá, por ejemplo, lo podemos encontrar en la cápsula de Bowman. Bien, lo podemos encontrar en la cápsula de Bowman. Bien, la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman lo vamos a ver en los riñones, ¿bien? Que son importantes para formar la orina. Luego tenemos el cúbico. Este es el cúbico y este es el plano. El cúbico lo podemos encontrar, por ejemplo, en los túbulos contorneados del nefrón. Bien, esto es para ayudar, el nefrón también va a ayudar a formar la orina. Y entonces en los túbulos contorneados. El cúbico es como un cuadrado, no es tan alto como ancho. Y tenemos también, por último, aquí el cilíndrico. El cilíndrico, que lo podemos encontrar en las microvellosidades intestinales. Bien, en las microvellosidades intestinales. En este caso, las microvellosidades intestinales están presentes en el intestino delgado. Bien, su función es poder absorber nutrientes. Eso lo vamos a ver en la clase de digestión. Y en el caso de los cilíndricos, las células son más largas, ¿no? Son más largas que anchas. Y usualmente el núcleo es basal. Bien, el núcleo es basal porque se encuentra en la base de las células. Luego tenemos el epitelio pseudoestratificado. Bien, el pseudoestratificado aquí pareciera, eh, se apareciera bien que fuera varias capas de células, pero en realidad todas las células van a estar sobre la base. Bien, solamente aquí, digamos, la diferencia es que los núcleos se encuentran a diferentes alturas. Entonces, pareciera por eso que son diferentes capas, ¿no? Este lo podemos encontrar, por ejemplo, en la tráquea. En la tráquea. Entonces, aquí, como vemos, pareciera que los núcleos, perdón, pareciera que hubiera varias células, ¿no? En diferentes capas. Pero no, todas las células llegan a la lámina basal, solamente que los núcleos están a diferentes alturas. A diferencia de lo que vemos acá en lo que es el epitelio estratificado. Bien, en el epitelio estratificado, vamos a ver que aquí sí hay más de una capa. Entonces, eh, este epitelio se va a dividir en dos tipos. Bien, tenemos lo que es el queratinizado y el no queratinizado. Bien, el de acá que vemos, este de acá es el queratinizado. Bien, que tiene una capa, esta capita que vemos acá de color naranja, que es queratina. Y el de acá, el epitelio no queratinizado, ¿bien? Que no tiene la capa de queratina. Ahora, ¿dónde lo podemos encontrar? El epitelio queratinizado, este lo podemos encontrar en la palma de las manos y en la palma de los pies. Bien, si ustedes se tocan la palma de la mano, van a notar que el tejido es un poquito más rasposo o un poquito más duro, ¿bien? ¿Qué a diferencia de lo que se encuentra en el dorso de la mano? Si ustedes tocan la parte contraria de la mano, van a notar que ese tejido es mucho más suave. Entonces, ahí acuérdense que en las palmas hay el tejido estratificado que contiene queratina, ¿bien? O queratinizado. Y las otras secciones es el epitelio estratificado, bien, no queratinizado. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el esófago o también lo podemos encontrar en la faringe. Bien, entonces eso podemos encontrarlo en esos órganos. Recuerden que es el no queratinizado. Por último, aquí tenemos el epitelio polimorfo. Bien, el epitelio polimorfo es el que cambia de forma. Entonces, aquí las células van a pasar por un estado transicional. Por ejemplo, pueden estar en estado relajado, como vemos acá, son más circulares, bien más como que cúbicas, y el estado transicional que es distendido cuando las células como que se vuelven un poquito más planas. Bien, esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la vejiga, que cuando se almacena, por ejemplo, de orina, o luego cuando liberamos la orina, puede cambiar de forma.
Bien, entonces con eso lo que es el epitelio revestimiento. Luego tenemos lo que es el epitelio glandular. Bien, aquí en el epitelio glandular vamos a ver los tipos de glándulas. Tenemos tres tipos, las glándulas exocrinas, las glándulas endocrinas y las glándulas mixtas. Entonces, la glándula exocrina, acuérdate que exo significa hacia afuera. Bien, aquí lo que contiene, lo que produce, porque las glándulas van a producir alguna sustancia, lo van a vertir hacia afuera de un epitelio o hacia una cavidad. Y mientras que las glándulas endocrinas, lo que van a hacer endo, bien, hacia adentro, van a vertir lo que secretan hacia los vasos sanguíneos, bien, hacia la sangre. Entonces, en la glándula exocrina podemos encontrar, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿no? Cuando sudas, el sudor sale hacia afuera de tu piel, hacia fuera de un epitelio, ¿bien? Mientras que en el caso de la glándula endocrina, como les dije, va hacia la sangre. Tenemos, por ejemplo, la hipófisis, ¿no? Glándulas, puede ser también la parte endocrina del páncreas, ¿no? Que va a liberar entonces sustancias que van a ir hacia el interior de los vasos sanguíneos. Bien, que solamente se llaman hormonas, ¿no? Lo que van a liberar. Entonces, más adelante vamos a tener una clase hablando solamente de hormonas. Bien, entonces cuando se secretan hormonas, están siendo esas producidas por las glándulas endocrinas. Tenemos también aquí las glándulas mixtas. Bien, la glándula mixta es aquella que tiene ambas secciones. Tiene tanto porción exocrina como porción endocrina. Bien, tiene ambas partes. Luego tenemos acá que esta sección está formada, entonces, la parte exocrina está formada por las células acinares. Bien, eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el páncreas, ¿no? Estas células acinares van a ser parte importante para la parte digestiva. Bien, que van a liberar enzimas digestivas. Eso lo vamos a ver en sistema digestivo. Y tenemos también la parte endocrina que va a secretar lo que es la insulina. ¿No? Esta hormona que va a ayudar a regular lo que es, por ejemplo, el nivel de glucosa en la sangre, ¿no? Entonces, eso en el páncreas, ¿bien? Que son las glándulas mixtas. Vamos a ver por acá los tejidos conectivos, ¿bien? El tejido conectivo, les había mencionado hace un ratito que derivaba en varios tipos de tejidos, ¿no? Aquí dentro de esta clasificación. Tenemos entonces, por un lado, lo que es el tejido conectivo embrionario y el tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo embrionario está en los bebés, ¿no? En los embriones. Tenemos el mesenquimatoso, que forma básicamente toda la estructura del bebé, y el tejido mucoso, que lo vamos a encontrar en lo que se conoce como la jalea de Wharton, bien, que se presenta en el cordón umbilical. Cuando, bueno, nace el bebé, le tienen que cortar, ¿no? Que viene de la placenta. Y tenemos luego el tejido conectivo propiamente dicho. Bien, tenemos el laxo, el irregular, el denso regular y el elástico. Todos esos tejidos están formados por fibras, bien, fibras colágenas o fibras elásticas. Lo que aquí varía es el porcentaje de fibras que contiene cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de tejido conectivo laxo, tenemos que está formado por fibras colágenas y elásticas. Bien, este contiene fibras y elásticas. Por ejemplo, lo podemos encontrar en la dermis, bien, la dermis superficial. También tenemos al denso regular e irregular. Bien, aquí vamos a encontrar más que nada lo que son fibras colágenas. Bien, tienen un mayor número de fibras colágenas. El regular y el irregular. El irregular, por ejemplo, lo podemos encontrar en la dermis profunda. Y el denso irregular lo podemos encontrar formando aquí parte de los tendones. Bien. Y el tejido conectivo elástico. Bien, aquí claramente vamos a encontrar más fibras elásticas. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en la túnica media de las arterias. Bien, de las arterias. Más adelante vamos a ver sistema circulatorio. Vamos a hablar ahí de las arterias. Las arterias tienen cuando la sangre pasa por a través de las arterias, bien, pasa a una gran velocidad.
Entonces ejerce una mayor fuerza también. Entonces hace que las arterias se tengan que moldear, no tengan que estirarse un poco. Entonces, por eso también la sección de ahí presenta bastante tejido conectivo elástico. Vamos a ver ahora, bien, después de tejido conectivo propiamente dicho, lo que es el tejido conectivo especializado. Aquí es donde derivan los otros tejidos que les mencionaba, como el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el de sanguíneo. Entonces, aquí tenemos el tejido adiposo. Bien, en el adiposo tenemos dos. Tenemos el adiposo blanco y el adiposo pardo o marrón. Aquí la diferencia también está, uno, cómo es la estructura que tienen las células y también lo que es, dónde se presenta. Ahora, aquí en el adiposo, primero vamos a conocer a las células que tiene. Bien, sus células se llaman adipocitos. Adipocitos. Bien, los adipocitos tienen la función de almacenar grasa. Adipocitos tienen la función de almacenar grasa. Almacenar grasa. Bien, almacenar grasa. Ahora, tenemos entonces dos tipos, como les había mencionado, lo que es el blanco o el pardo o marrón. Entonces, el tejido adiposo blanco, vamos a poner por acá, se le dice blanco o unilocular. Unilocular. Este está presente generalmente en los adultos, ¿bien? En la etapa adulta. Y tenemos el otro que es el tejido adiposo pardo, ¿bien? O también se le llama multilocular. Este está presente usualmente en el feto, en el feto, o en el estadio fetal. Recuerden que la función aquí de poder almacenar grasa es poder generar, o bueno, mantener una capa de triglicéridos que tiene una función energética y también vamos a ver que tiene la función de poder preservar el calor corporal. Ahora, el blanco se le llama unilocular porque aquí, bien, presenta una sola gota de grasa grande y el núcleo, como vemos, está como desplazado. El núcleo es este punto que se ve grande de color azul, bien azul oscurito. Entonces, el núcleo se ve desplazado hacia un lado, a lo que se llama la periferia, bien. Entonces, el núcleo se desplaza y la gota central es grande. En el otro caso es el multilocular, porque aquí vamos a ver que tenemos varios puntitos de grasa pequeños. Bien, entonces, y el núcleo normal está en el centro, y aquí tenemos varios puntitos de grasa pequeños. Por eso se dice multilocular. Bien, en ambos casos igual sirve para energía y también poder generar una capa protectora, ¿no? Y lo que es conservar el calor corporal. Entonces, por último, vamos a ver aquí en esta diapositiva lo que es el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, vamos a tener también sus células, vamos a anotar por acá. Tenemos a lo que es los condrocitos. Bien, los condrocitos vienen a ser las células maduras. Vienen a ser las células maduras. Bien, ahora, estas células maduras en el cartilaginoso suelen vivir o suelen presentarse en lo que son las lagunas. Bien, estas lagunas almacenan aquí los condrocitos, ¿no? Puede ser un condrocito, dos condrocitos, tres condrocitos. Y también tenemos aquí a los condroblastos. Bien, los condroblastos van a ser otras células que cada vez que encontremos el término blasto, quiere decir que es una célula que se va a encargar de producir algo, elaborar algo, es una célula que no está madura. También el condrocito sí es una célula madura. Bien, el condroblasto entonces aquí se va a encargar de elaborar el cartílago. Ahora tenemos aquí, bien, tres tipos de
tejido cartilaginoso. Tenemos, por ejemplo, el cartílago hialino, el elástico y el fibroso. Bien, el cartílago hialino es el que se encuentra generalmente en el feto, ¿no? Casi toda la estructura del feto, de su cuerpo, está conformado por cartílago hialino. Ahora, en los adultos se va a encontrar principalmente en lo que es los bronquios, la tráquea también se encuentra en la nariz o en la laringe. Bien, luego tenemos también al cartílago elástico. El cartílago elástico va a estar en la oreja, viene en el pabellón auricular de la oreja, que esto en la parte de nosotros podemos tocar o se conoce como el oído externo, ¿no? Donde nos podemos hacer, por ejemplo, los aretes o perforaciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, doblan su oreja, bien van a notar que si luego la sueltan, la oreja va a volver a su posición inicial, ¿no? Como estaba antes. Luego tenemos el cartílago fibroso. El cartílago fibroso tiene abundantes fibras colágenas, ¿bien? Y se encuentra entre los discos de la columna vertebral, ¿bien? Nuestra columna vertebral, la parte que está en nuestra espalda, está rodeando, protege a lo que es la médula espinal, ¿bien? Que son los huesitos que la protegen. Entonces, entre esos huesitos, que son los discos intervertebrales, se encuentra el cartílago fibroso. Esto hace que estos discos no se choquen entre sí, ¿bien? Y nos permite movilidad. Nosotros podemos movernos hacia un costado, hacia adelante, hacia atrás y eso hace que nuestra columna también se mueva, ¿no? Entonces, estos discos también trabajan haciendo de que los huesitos de ahí no se choquen entre sí. Bien, eso es entonces en cuanto al tejido cartilaginoso. Tenemos por aquí lo que es el tejido óseo y el tejido sanguíneo. Bien, en el tejido óseo vamos a tener a los huesos. Bien, aquí el hueso, vamos a ver que está dividido en dos partes, en lo que es el hueso compacto y el hueso esponjoso. Bien, el hueso compacto o el hueso esponjoso. Entonces, el hueso esponjoso, bien, es la parte central, es lo que está en el medio, como vemos acá. Bien, todo esto que está rodeado de los vasos sanguíneos que vemos acá es el hueso esponjoso. Bien, tiene como si fueran poros, no es poroso. Ahora, el hueso esponjoso va a contener a lo que es la médula ósea, bien, que es la médula ósea roja. También contiene a lo que es la médula ósea amarilla. Bien, en este caso, la médula ósea va a formar o está formada por células madre, ¿no? Que es decir, que va a formar nuevas células. En el caso de la médula ósea roja, pues forman lo que es células sanguíneas, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos. Y la médula ósea amarilla va a formar lo que es adipocitos, forma también lo que es parte de cartílago, bien, las células del cartílago. Entonces, todo eso se encarga de formar nuevas células, bien, que es compuesto de células madre. Por eso seguro alguna vez han escuchado que hacen trasplante de médula ósea, ¿no? Porque va a formar todas las células de los tejidos. Y en el hueso compacto, que es la parte más externa, es la parte más dura también, está formado por su unidad estructural, bien que se llama la osteona u ostión. Esta ostiona u ostión está conformado de esta manera, como vemos en la imagen. En el medio tenemos lo que es el conducto de Havers, bien que contiene la vena y la arteria, y lo que es un nervio. Alrededor tenemos lo que son los canalículos óseos, bien, que conectan a los osteocitos que se encuentran en las láminas óseas. Ahora, tenemos aquí tres tipos de células. Tenemos los osteocitos, tenemos los osteoblastos y tenemos los osteoclastos. Tenemos aquí los osteocitos. Bien, los osteocitos van a ser las células maduras. Bien, como hemos visto, osteocitos, células maduras del hueso. El osteoblasto se encarga de sintetizar el material mineralizado con el que se hace el hueso, con el que se forma el hueso. Y el osteoclasto tiene una función de reabsorción. Bien, ¿qué hace el osteoclasto? Reabsorbe el hueso. Bien, le da forma también al hueso. Cuando se está formando el hueso, ¿no? Hace que se le dé la forma al hueso. Ahora, a diferencia de las otras células, como el osteocito y el osteoblasto, el osteoclasto contiene varios núcleos. Como vemos acá, cada uno de sus puntitos, parecen ojitos, son sus núcleos. Es una célula de gran tamaño, bien, y tiene varios núcleos. Luego tenemos por aquí lo que es el tejido sanguíneo. Bien, en el tejido sanguíneo tenemos a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son las células que forman o elementos que forman este tejido. Ahora, el tejido sanguíneo no es una parte líquida que tiene dos secciones, el plasma y propiamente las células o elementos de la sangre.
Entonces, en el caso de los glóbulos rojos, bien GR es glóbulo rojo, también se les conoce como los hematíes. Estos de acá tienen una forma redondeada, bien tienen una forma redonda, bicóncava se dice. Bien, bicóncava se dice porque tiene una depresión en el medio, en ambos lados. Aparte de eso, vamos a ver que no tienen núcleo, bien, sin núcleo, bien, sin núcleo, y vamos a ver que por eso, digamos que son diferentes a los glóbulos blancos. En el caso de los glóbulos blancos, estos sí presentan núcleo, bien, vamos a ponerlo por acá. Ok, ahora sí, continuando, estaban haciendo mucho bulla. El glóbulo blanco, bien, o leucocitos, se van a encargar de lo que es, más que todo, proteger al cuerpo, bien, son parte del sistema inmune. Bien, entonces, en el caso de los glóbulos blancos o leucocitos, esos son los responsables de la respuesta inmune. Bien, los vamos a dividir en dos grupos. Los granulocitos, que son los que contienen como unos granos, bien, en la célula, que son tres: el neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Y también tenemos los granulocitos, bien, perdón, los agranulocitos, que no contienen esos granos. Entonces, los agranulocitos tenemos, por ejemplo, el linfocito, y tenemos también a lo que es el monocito. Bien, tenemos esos dos. Ahora, más a detalle vamos a ver sus funciones cuando veamos sistema inmune, ¿bien? Porque como ven, se encargan de la defensa del cuerpo. Ahora, algo general que podamos ver entre ellos es la forma de su núcleo, ¿bien? Recuerden, esos sí tienen núcleo. En el caso de los neutrófilos, es el que mayor se encuentra, es decir, hay un mayor porcentaje en nuestro cuerpo. Siempre hay neutrófilos. Y sus núcleos, bien, pueden variar en la cantidad de lóbulos. Se dice que es un núcleo lobulado. Puede presentar de 3 a 5 lóbulos. Luego, el eosinófilo es bilobulado, presenta 2 lóbulos nada más. Y vamos a ver que tiene como unos puntitos rojos, ¿no? Esos puntitos rojos o fucsias. Luego tenemos también el basófilo. El basófilo tiene unos puntos morados o azules oscuros, que tiene también 2 lóbulos, bien, o en forma de S. Tenemos luego el monocito y tenemos también el linfocito. Estos dos, recuerden que no tienen estos puntitos como presentan los otros. El monocito tiene forma de riñón, bien arriñonado, y el linfocito tiene una forma circular, pero que es bastante grande el núcleo, que ocupa casi todo el espacio de la célula. Bien, entonces, eso es lo principal entre ellos. Y por último, las plaquetas, que son más chiquititas, y su función principal es realizar la hemostasia. Entonces, cada vez que hablen de hemostasia, es plaquetas. Bien, las plaquetas tienen trabajo en lo que es poder realizar o poder formar lo que es las costras, ¿no? Se encargan de la coagulación de la sangre, también ayuda a eso.
Cuando nosotros nos hacemos un corte, no, fluye un poquito de sangre y luego se detiene para formarse lo que es la costa. Entonces las plaquetas trabajan ahí para, digamos que tapar ese huequito que nos hemos hecho y hacer que se pueda formar el cicatrizado de la herida. Y vamos a ver aquí lo que es el tejido muscular. El tejido muscular, su función es poder realizar la contracción de nuestros músculos. Bien, tiene lo que es la contractibilidad. Ahora, este tejido tiene lo que es su unidad funcional, que son los sarcómeros. Bien, lo que son los sarcómeros. Tenemos la unidad funcional, que eso es funcional y también estructural. Bien, y estructural, que son los sarcómeros. Unidad funcional y estructural, bien, los sarcómeros. Entonces, aquí vamos a ver que esos sarcómeros están formados por lo que se conoce como las bandas y las líneas. Bien, entonces, toda esta estructura de acá, todo lo que vemos acá, vamos a acercarlo. Todo lo que vemos acá es un sarcómero. Bien, ahora el sarcómero está conformado por la banda A y la banda I. La banda A es más gruesa que la banda I, ¿bien? Y la banda A también tiene un color oscuro. Esta banda A está formada por filamentos de miosina, bien que son filamentos gruesos. Mientras que la banda A es más delgada, es clara también el color, está formado por los filamentos de actina. Ahora, en la banda I, en el medio, encontramos la línea Z, bien que permite que estas líneas se van a luego juntar, bien, para poder realizar la contracción. Ahora, para que se realice la contracción tenemos entonces la actina y la miosina. La miosina tiene como unos ganchitos, que lo que hace es jalar a la actina, y de esa manera podemos flexionar nuestros músculos, bien. Ahora, gracias a eso tenemos aquí tres tipos de músculos. El estriado esquelético, el estriado cardíaco y el músculo liso. ¿En qué se diferencian ellos? En dónde se encuentran y también sus funciones o, bueno, la forma de sus células sobre todo y también si es que la contracción que realizan es voluntaria o involuntaria. Entonces vamos a ponerlo por acá porque a veces preguntan eso en los textos o en los exámenes. Vamos a poner por acá. Tenemos primero el músculo estriado esquelético. El estriado esquelético tiene una contracción voluntaria, bien voluntaria. Usualmente forma los bíceps, los tríceps, ¿no? Nosotros podemos movilizar nuestros brazos y piernas también. Ahora, aquí vamos a ver que bien, las células son largas, son cilíndricas, bien, y son multinucleadas. Quiere decir entonces que tiene varios núcleos, que tiene varios núcleos. Luego tenemos a lo que es el estriado cardíaco. Y en el estriado cardíaco tiene una contracción involuntaria. Involuntaria. Está, por ejemplo, en el corazón. No podemos decir el corazón deja de latir o late más rápido, ¿no? Esta contracción involuntaria, bien, va a estar formado por las células. Bien, las células son ramificadas y son multinucleadas. Bien, tiene varios núcleos. Y cada vez que vemos ramificadas como si fuera una tela de araña. Y tenemos también lo que es el músculo liso. El músculo liso tiene una contracción involuntaria. Bien, la diferencia es que en este caso el movimiento es más lento. Se encuentra aquí en el estómago, por ejemplo. Aquí las células, bien, las células
tienen forma de uso. Forma de uso. Bien. Y son mononucleadas. Bien, mono, recuerden que significa uno, entonces quiere decir que simplemente presentan un núcleo. En la forma de uso es como la vemos acá. Bien, es más alargada y estrecha a los lados, a los extremos, y en el medio es más abultada, bien, es más ancha en el medio. ¿Y dónde se encuentra el núcleo? Bien, es entonces en cuanto a los tejidos musculares. Por último, acá vamos a ver el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por dos partes, lo que es las células de la neurona y las neuroglías. Bien, cada uno tiene diferentes funciones. La neurona va a encargarse de transmitir el impulso nervioso, bien, y de poder enviar los mensajes y lo que es las conexiones, las reacciones que tengan al sentir los estímulos. Bien, entonces se encarga de recoger y enviar información. Tenemos aquí la forma de la neurona. Bien, la neurona está formada por el cuerpo celular, eh, que en el medio, o también se le llama soma, bien, soma o cuerpo celular. En el medio se encuentra lo que es el núcleo y alrededor se encuentran las dendritas. Ahora, en la cola, bien, o el axón de la neurona, encontramos lo que es la mielina. En la mielina vamos a encontrar lo que son las células de Schwann. Bien, ahora, entre las vainas de mielina vamos a encontrar los nodos de Ranvier. Importante recordar esto cuando veamos sistema nervioso. Luego tenemos las otras células. Las otras células se van a encargar de realizar otras funciones que no realiza la neurona. Bien, tenemos, por ejemplo, a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos se encargan del sostén. Bien, sostienen a la neurona. Luego tenemos aquí a la microglía. Bien, la microglía se va a encargar eh, de la protección. Bien, protección ante bacterias, bien, que puedan querer lastimar a las neuronas o lastimar el sistema nervioso. Tenemos las células ependimarias, estas se encargan del relleno y también se encargan de tapizar. Tenemos las células de Schwann y también tenemos a los astrocitos. Las células de Schwann también se encargan del sostén y los astrocitos se van a encargar de lo que es la nutrición, de alimentar a las neuronas. Entonces, con eso terminamos lo que es el tejidos y vamos a ver ahora otro tema que es el tema de la nutrición. Aquí en nutrición vamos a ver que dos tipos, nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Bien, el propósito de la nutrición es poder obtener energía. Entonces, para eso usualmente nos alimentamos, ¿no? Ahora, hay organismos que fabrican su propio alimento y otros, como los humanos, que obtenemos de otras fuentes orgánicas. Bien, entonces tenemos la autótrofa, que lo van a realizar lo que son las plantas, lo organizan también lo que son las cianobacterias o también a algunos protozoarios. Vamos a poner por acá. Esto lo realizan las plantas, cianobacterias y también lo realizan protozoarios autótrofos, que son los protozoarios holofíticos. Bien, se les llama así. Entonces, en el caso de protozoarios, bien, esos organismos que van a hacer, van a convertir compuestos, bien, inorgánicos, lo van a convertir en compuestos orgánicos. Bien, lo van a convertir en compuestos orgánicos. Luego tenemos la nutrición heterótrofa. En la nutrición heterótrofa tenemos la holozoica. En el caso de la holozoica es cuando se consume la materia bien directamente, como nosotros los animales y los humanos, ¿no? Y consumimos directamente el alimento y lo digerimos internamente, ¿no? En nuestro cuerpo entonces es donde tenemos que asimilar el alimento.
En cambio, la saprófaga lo realizan generalmente hongos, lo realizan bacterias, lo realizan por ahí algunos insectos, que lo que hacen es consumir el alimento que se está pudriendo, en el alimento muerto y en putrefacción. Así de esa manera absorben los nutrientes o consumen ese organismo que se está degradando. Esa es la diferencia entre la heterótrofa, perdón, entre la holosfera y la saprófaga. Vamos a ver ahora lo que es la fotosíntesis. Bien, en la fotosíntesis vamos a hablar sobre em, cómo se da este proceso de fotosíntesis. Bien, para la fotosíntesis entonces lo realizan las plantas, ¿no? Y algunas cianobacterias que pueden fabricar su alimento a partir de sustancias inorgánicas como el CO2, el agua, bien, las sales minerales también, van a convertirse en compuestos orgánicos, ¿no? Como les explicaba hace un rato. Entonces, esta fotosíntesis tiene dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa es aquella que se va a dar cuando hay presencia de luz y la fase oscura se da en ausencia de la luz. Bien, ahora, como les había mencionado, la fotosíntesis se va a realizar en las hojas. Bien, estas hojas van a presentar lo que son los cloroplastos y estos cloroplastos van a presentar lo que es sus tilacoides y el estroma, que son las estructuras donde se realiza la fotosíntesis. Veamos por acá cómo es un cloroplasto. Bien, el cloroplasto tiene doble membrana, va a tener lo que es su propio ADN, bien, que es un ADN circular. También presenta sus propios ribosomas. Y vamos a ver ahora, las dos estructuras esenciales para la fotosíntesis son los tilacoides, que los tilacoides cuando se apilan y forman un grupo se le llama grana, bien, como acá, forman la grana, que es como una fila de monedas. Y tenemos luego al estroma. Bien, el estroma es la parte líquida, la parte acuosa, bien, donde se sostienen o donde se mantienen los tilacoides. Entonces tenemos esos dos lados. Entonces la fase luminosa ocurre en los tilacoides del cloroplasto. Bien, y la fase oscura va a ocurrir en el estroma del cloroplasto. Entonces, por aquí primero veamos la fase luminosa. Bien, para que ocurra la fase luminosa, eh, o bueno, mejor dicho, después de la fase luminosa vamos a obtener tres compuestos. Vamos a obtener lo que es oxígeno, bien, también vamos a obtener lo que es el NADPH y también vamos a obtener lo que es el ATP. Bien, tenemos estos tres. Ahora, ¿para qué sirve cada uno? Por ejemplo, el NADPH va a ser un transportador de electrones, nos va a ayudar a poder transportar electrones. El ATP es energía, bien, cuando que hablemos de ATP nos vamos a centrar, o vamos a hablar de lo que es energía, bien, celular. Y oxígeno, pues, nos sirve a los organismos que somos aeróbicos o que necesitamos oxígeno para vivir. Entonces, esos tres se van a formar en la primera etapa. En la fase luminosa, como ya hemos visto, se va a realizar ¿dónde? En lo que son los tilacoides. Ahora, aquí tenemos la membrana de los tilacoides. Bien, aquí está la membrana del tilacoide. Tenemos lo que es el centro del tilacoide, que está aquí en color naranja o amarillito, y afuera, que es la parte del estroma, que está fuera del tilacoide. En la membrana del tilacoide vamos a encontrar varios complejos que se llaman los fotosistemas. Bien, tenemos el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Ahora, el fotosistema está conformado por proteínas y también por cloroplastos. Bien, bueno, mejor dicho, clorofila. Bien, clorofila. Entonces, ahora, esta clorofila va a su función, recuerden que era realizar la fotosíntesis, ¿no? Atrae lo que es la luz, capta la luz, y cuando llega la luz, bien, se da la excitación o también se llama la fotoexcitación de la clorofila. Bien, esto hace que se liberen electrones que van a ir saltando entre complejo y complejo. Ahora, ¿qué más ocurre en el fotosistema 2? Bien, aquí ingresa el agua. Recuerden que decíamos que el agua llega desde las raíces, ¿no? Por el xilema. Entonces, aquí llega el agua y cuando se llega la luz, se rompe el agua también. Entonces, se rompe la molécula de agua, a lo que se conoce como la fotólisis del agua. Bien, esta molécula de agua cuando se rompe se forma en dos otras moléculas. Bien, tenemos el oxígeno y tenemos el hidrógeno. El oxígeno, recuerden, es el primero, ¿no? Es la primera molécula que se forma, el oxígeno. Entonces, el oxígeno no le sirve a la planta. Por lo tanto, en este momento es donde el oxígeno se libera. ¿Por dónde? Por los estomas. Se libera el oxígeno hacia el medio ambiente y lo utilizamos nosotros, ¿no? Para poder vivir. Tenemos también a lo que es el protón, ¿bien? Los protones, o en este caso el hidrógeno,
le vamos a llamar protones, va a estar dentro, en el medio del tilacoide. Y aquí se va a generar un gradiente de concentración. ¿Bien? Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el electrón va a ir saltando al complejo citocromo. Este complejo citocromo se abre, es como un puente, y permite que más protones puedan ingresar hacia el centro o hacia adentro del cloroplas, de la tilacoide. Bien, entonces ahora el electrón sigue saltando, pasa al fotosistema 1. El fotosistema 1 también contiene clorofila, ¿no? Entonces, por lo tanto, también atrae la luz, capta la luz y el electrón se sigue cargando. Pasa a la siguiente, a la ferredoxina, donde se obtiene el NADPH, ¿no? Que recuerden, era el segundo producto. Y luego tenemos aquí dentro, bien, dentro del dilacoide, vamos a encontrar una gran cantidad de protones, ¿no? Que formaban lo que era el gradiente de concentración. Ahora, estos protones que van a hacer van a salir por la ATP sintasa. La ATP sintasa, también conocida como la ATP-asa, es una enzima que se va a encargar de sintetizar ATP. Bien, por eso se llama ATP sintasa. Entonces, todos los protones van a ingresar por la ATP sintasa y se va aquí a sintetizar, a formar lo que es el ATP. Y de esa manera entonces obtenemos lo que es las tres moléculas que les he mencionado, ¿no? Lo que es el oxígeno, el NADPH y el ATP. Bien, el primero, recuerden, el oxígeno no lo utiliza la planta, entonces sale y lo utilizamos otros organismos como las personas o los animales. Mientras que el NADPH y el ATP sí van a pasar a la siguiente etapa. Bien, la siguiente etapa viene a ser la fase oscura, ¿no? En la fase oscura se va a realizar lo que es el ciclo de Calvin y Benson. Bien, se va a realizar lo que es el ciclo de Calvin y Benson. Ahora, ¿qué ocurre en la fase oscura? En la fase oscura va a ingresar lo que es el CO2 o el dióxido de carbono. Bien, es importante que aquí se fije el carbono. Ahora, para que el carbono se fije al momento de ingresar al ciclo se utiliza lo que es la enzima rubisco. La rubisco se encarga de la fijación. Bien, se encarga de la fijación de este carbono. Entonces aquí muy importante que participe el dióxido de carbono, no que las plantitas lo obtienen del medio ambiente. Entonces la rubisco se encarga de la fijación. Aquí va a pasar esta molécula por varios pasos. Ahora, lo más importante que recuerdes aquí es que al pasar por todo, vuelve al ciclo, bien, continúa el ciclo, y es la parte del gliceraldehído 3-fosfato. Bien, alguno de estos pasos se forma el gliceraldehído 3-fosfato, bien, que está formado por 12 moléculas. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato se va a dividir y va por un lado, dos moléculas, bien, de carbono van a pasar a formar lo que es los compuestos orgánicos. Tenemos aquí el destino del gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, ¿en qué se va a convertir este gliceraldehído? Por un lado tenemos la vía de las pentosas, que forma la ribulosa, ¿bien? Entonces, sí o sí se tiene que formar la ribulosa para que se continúe el ciclo, ¿bien? Porque ya vemos, la siguiente molécula es la ribulosa 5-fosfato. Entonces, para que se forme el ciclo, sí o sí tiene que estar la ribulosa, ¿bien? Luego tenemos las otras, que pueden ser los glúcidos, puede formar proteínas o puede formar lípidos, ¿bien? Entonces, tenemos la glucosa, que es la vía de las hexosas, que puede formar glúcidos, tenemos a los aminoácidos, ¿no? Proteínas, y tenemos a los lípidos formados por ácidos grasos más una molécula de glicerina. Entonces se puede formar cualquiera de estos tres. Bien, y de aquí se obtienen los compuestos orgánicos. Con eso termina lo que es la fase oscura. Bien, entonces recuerden que en la fase oscura se inicia, perdón, con eso termina la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene entonces dos fases. La fase luminosa y la fase oscura. No, de la fase luminosa ocurre el tilacoide y obtenemos estos tres: el oxígeno, el NADPH y el ATP. Ahora, el oxígeno sale de la plantita, nos sirve a nosotros, y el NADPH y el ATP pasan a la siguiente fase, que es la fase oscura, que es el ciclo de Calvin y Benson. Aquí se fija el CO2, ¿no? Se fija gracias a la rubisco. Se queda, pasa todo un proceso y llegamos al gliceraldehído 3-fosfato, donde se forman finalmente los glúcidos, proteínas o lípidos, que son los compuestos orgánicos, y la planta utiliza para poder nutrirse.
Por otro lado, también se forma la ribulosa, que es importante ¿para qué? Para que continúe el ciclo del ciclo de Calvin y Benson. Bien, si no hay ribulosa, el ciclo terminaría ahí. Por lo tanto, ya no sería un ciclo. Bien, entonces, es necesario que se continúe ese ciclo eh, todo el tiempo. Bien, con eso entonces terminamos lo que es la fotosíntesis. Ya casi lo último que vamos a ver hoy es la respiración celular. En la respiración celular es un proceso que realizan las células, bien, para poder fabricar o generar energía. Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de respiración. Tenemos la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica. Bien, ambos se diferencian en la presencia o ausencia de oxígeno. Entonces, en la respiración celular anaeróbica, bien, ocurre en el citosol de la célula y sin oxígeno. Ahora, en la anaeróbica, perdón, en la aeróbica ocurre en la mitocondria y es en presencia de oxígeno, ¿no? Hay oxígeno. Entonces, este proceso tiene dos. Recuerden, sin oxígeno lo pueden utilizar nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando no hay oxígeno. Es una vía rápida en la que se va para poder generar energía. Y digamos que la vía tradicional, que es en la que produce más energía, que es la vía aeróbica. Bien, en el caso de la vía anaeróbica se producen dos ATPs, bien, dos moléculas de ATP. Recuerden que ATP era energía, ¿no? Se llama adenosín trifosfato. Bien, quiere decir que tiene tres fósforos. Y la respiración celular aeróbica vamos a obtener de 36 a 38 ATPs. Bien, de 36 a 38 ATPs. Y esto ocurre en la mitocondria con oxígeno. Es la vía, digamos, en la que se forma más energía. Ahora vamos a ver por acá el esquema general de la respiración celular. Primero entonces tenemos lo que es el primer paso que es la glucólisis. Este ocurre en el citosol. Luego, con el producto se va a poder ir a dos secciones, cualquiera de las dos. Al oxígeno, a sección con oxígeno, que es en la mitocondria, o a la sección sin oxígeno, donde se queda en el citosol. Bien, pues para que ocurra esto, primero es necesario que se realice el paso de la glucólisis. Entonces, para que ocurra la glucólisis o vía de Ender-Meyerhof, tenemos aquí, su nombre nos dice bien, glucólisis. ¿De qué viene? Gluco viene de glucosa y lisis significa degradación, ruptura o muerte. Bien, siempre acuérdense de esa palabra en biología que lo vamos a ver bastante. Entonces, glucólisis viene a ser la degradación de la glucosa, ¿no? Tenemos entonces, entre la glucosa, bien, la glucosa va a formar lo que es el piruvato. Bien, por una glucosa. Cada glucosa, en cada glucosa tiene 6 carbonos. Bien, y de partir de esta glucosa se van a formar dos piruvatos. Bien, dos piruvatos. Quiere decir que cada uno tiene 3 carbonos. Bien, 3 carbonos. Ahora, en este proceso se va a obtener también lo que son dos ATPs y dos NADH. Acuérdate que aquí se llama NADH. Bien, en el caso de las plantas era el NADPH, ¿no? Cuando vimos la fotosíntesis. ¿Ok? No te confundas en este caso. No te confundas. Acuérdate, NADPH, P de plantitas. Y acá es NADH. Entonces, una vez que ocurre la glucólisis, recuerda, por una glucosa obtenemos dos piruvatos. Bien, eso cambia de acuerdo al número de glucosas. Si tenemos, por ejemplo, 10 glucosas, se va a formar el doble de piruvatos, es decir, se va a formar 20 piruvatos. Muy bien, entonces después aquí tenemos la glucólisis, ocurre donde en el citosol y va a pasar hacia la mitocondria. Bien, vamos a ver cuál es el paso ahora. Esta parte es un poquito aburrida, bien, porque pues es bioquímica, es muchos nombres, son varios conceptos, varios ciclos que hay que ver. Bien, así que si no lo entienden a la primera o por ahí les parece aburrido, normal, incluso a mí cuando estaba en la universidad se me hacía bastante pesado el tema, no claro que lo vemos con muchos más términos.
Pero igual, por lo menos, acuérdense de ciertos puntitos esenciales que les voy a mencionar. Por ahí les puede servir para alguna pregunta adicional o un puntito extra, por lo menos, para su examen, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver primero la fermentación. La fermentación, recuerden que se hacía sin oxígeno. Bien, se llama fermentación o respiración anaeróbica. Recuerden, sin oxígeno y se va a hacer ¿dónde? En el citosol. Bien, tenemos dos tipos de fermentación. La fermentación alcohólica que se realiza pues para realizar lo que es bebidas alcohólicas, ¿no? Vino, por ahí chicha de jora, la cerveza, ¿no? Entonces aquí se va a formar alcohol. Bien. El alcohol también es conocido como el etanol. Entonces, dos alcohol o dos etanol. En todo este proceso entra la glucosa y se transforma en piruvato. Este piruvato se transforma en etanol. ¿Bien? ¿Qué se obtiene? Se obtiene dos etanol y se obtiene dos ATP. Recuerden que aquí solo se obtenía poquita energía, se obtenía nada más dos ATPs. ¿Bien? Tenemos luego la fermentación láctica. En la fermentación láctica va a entrar lo que es la glucosa. Bien, la glucosa va a provenir de lo que se conoce como la lactosa. Entonces, la lactosa presente en todos los alimentos que tengan lácteos, ¿no? Como la leche, el queso también, el yogurt. Entonces, todo ello aquí, la lactosa, se va a degradar en lo que es glucosa y galactosa. Ahora, esta glucosa se utiliza para la glucólisis y que obtenemos dos piruvato. Y también vamos a obtener dos ATPs. Bien, ahora, este piruvato va a convertirse en lactato. Bien, en dos lactato. ¿Dónde vamos a encontrar el lactato? En los músculos, por ejemplo. Aquí se va a formar el lactato que pasa a la sangre. Bien, esto de aquí, la fermentación láctica, ¿cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, hacemos mucho ejercicio. Bien, seguro alguna vez les ha pasado o han visto que cuando se hace mucho ejercicio, la persona termina respirando por la boca, ¿no? O termina agitado. Esto pasa porque no hay suficiente oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo utiliza otra vía. Porque si normalmente no puede hacer respiración celular en la mitocondria, porque no hay oxígeno, utiliza la vía de la fermentación. Entonces, por eso obtiene piruvato y luego obtiene lactato. Bien, y obtiene dos ATPs, que es poquito, pero es una forma de que el cuerpo lo supla, ¿no? Porque necesita energía. Entonces, al tener el lactato también se le conoce como el ácido láctico, que produce lo que son los calambres. Bien, por eso cuando haces mucho ejercicio o haces mucho esfuerzo o cargas algo muy pesado por mucho tiempo, luego como que se te adormece esa parte del cuerpo o te da un calambre o el tendón se te estira. Eso puede ocurrir porque no hay suficiente hidratación, también puede ocurrir porque faltan minerales o también puede ocurrir en este caso por la presencia de lactato, ¿no? Que luego se tiene que degradar o se tiene que eliminar de nuestro cuerpo. Ahora sí vamos a ver lo que es la respiración celular aeróbica. Bien, aquí ya hay varios pasos. Les voy a mencionar lo que tienen que recordar o le deben dar por ahí una chequeada. Bien, después del proceso de glucólisis, para que se realice la respiración celular aeróbica, hay otros pasos. Bien, como vemos acá, esta partecita de acá es la mitocondria, lo que se encuentra en gris. Bien, en esta parte, entonces tenemos otros tres pasos más para que se pueda realizar la respiración celular y obtener energía o obtener ATP. El siguiente paso es la descarboxilación del piruvato. Bien, aquí recuerden que después de la glucólisis obteníamos el piruvato. Bien, y el piruvato, para que pueda utilizarse en la mitocondria, necesita descarboxilarse. ¿Y qué significa descarboxilarse? Que va a perder un carbono. Bien, por eso se llama descarboxilación. Después de ello viene lo que es el ciclo de Krebs, conocido como el ciclo del ácido cítrico. En este ciclo de Krebs va a iniciar con el acetilcoenzima A que se ha formado a partir del piruvato. Entonces, ingresaba el piruvato, perdía carbonos, entraba la coenzima A y se obtenía la acetilcoenzima A. Bien, este acetilcoenzima A ahora sí entra al ciclo de Krebs, donde obtenemos lo que es otras moléculas como el NAT, el FAT o el ATP. Bien, obtenemos NAT, FAT y ATP. Eso es los tres que vamos a obtener. Entonces no tienes que acordarte todo lo que pasa en el ciclo. Que el citrato, que el oxalacetato, no te acuerdas. Ok, acuérdate nada más que se van a obtener tres moléculas. Los NAT, los FAT y también vamos a obtener los ATPs. Bien, eso es en el ciclo de Krebs. Después de que se ha obtenido aquí todo ello, bien, recuerden que lo principal es recordar que se ha obtenido
moléculas como los NAT y los FAT, viene lo que es la fosforilación oxidativa. Y en la fosforilación oxidativa va a ocurrir en las crestas de la mitocondria, en la membrana, al igual como vimos en los tilacoides, bien igualito. Aquí también en la membrana vamos a encontrar lo que son distintos complejos, bien, en la membrana. Nos encontramos complejos como la natrotasa, la ubiquinona, el citocromo C, citocromo oxidasa, la ATP sintasa. Obtenemos todos estos compuestos, bien, que están en la membrana, y van a encargarse aquí de poder hacer el balance. Es decir, en esa sección, nuestro propósito es poder obtener ATP. Ahora, ¿de dónde sacamos ese ATP? Lo vamos a sacar de las moléculas que hemos obtenido hasta ahora. Por ejemplo, los NAT y los FAT. Bien, entonces obtenemos, recuerden, NAT y FAT. Y en base a eso vamos a sacar el ATP. Entonces vamos a hacer lo que se conoce como el balance o el balanceo energético. Bien, entonces aquí hay que recordar qué moléculas se han obtenido en cada uno de los pasos. Tenemos entonces primero la glucólisis. ¿No? La glucólisis en qué consistía: degradar la molécula de glucosa y obtener piruvato. Entonces, en este paso obtenemos lo que es 2 ATPs, bien, 2 ATPs, y obtenemos también lo que son 2 NADH, bien, 2 NADH. Entonces tenemos que se va a obtener 2 NADH y 2 ATPs, bien, recuerden. Luego tenemos que venía la formación de la acetilcoenzima A. Aquí en esta formación teníamos la coenzima A, pero la coenzima A no te va a formar ATP. Lo que sí te va a formar ATP son los NAT. Tenemos aquí que se ha formado 2 NAT. Bien, 2 NAT. Y luego tenemos lo que es el ciclo de Krebs. Bien, en el ciclo de Krebs teníamos 2 ATPs netos, 2 ATPs, y teníamos también lo que es 6 NAT y también lo que son 2 FAT. Entonces, 6 NAT y 2 FAT. Ahora, con todo lo que hemos obtenido, todas esas moléculas, hay que hacer el balance. Bien, si sumamos los ATPs, tenemos 2 y 2, tenemos 4 ATPs que son producidos, bien, como ATP propiamente. Y los demás, que son los NAT y los FAT, cuyo propósito es en este caso formar ATPs, bien, que son los ATPs que se obtienen a partir de la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? Lo que es un factor de poder, un factor para poder convertirlos. Bien, tenemos entonces, por cada NAT, vamos a obtener 3 ATPs. Bien, 3 ATPs. Y luego tenemos a los FAT. Por cada FAT vamos a obtener 2 ATPs. Bien, por cada NAT y por cada FAT. Entonces vamos a hacer ahora sí el balance. Bien, vamos a dejar el primerito un ratito esperando porque acá hay que hacer otra explicación. En los demás tenemos 2 NAT. Como les dije, por cada NAT es 3 ATPs, ¿no? Entonces, 3 por 2, 6 ATPs. Luego, en el caso del ciclo de Krebs, hemos obtenido 6 NAT y 2 FAT. Por cada NAT, recuerden que es 3 ATPs, entonces tenemos 18 ATPs. Y por cada FAT obtenemos 2 ATPs, por eso obtenemos 4 ATPs. Bien, tenemos entonces 6, 18 y 4 ATPs. Ahora, aquí en la primera parte, que es la fosforilación, que es cómo obtenemos esos ATPs en base a la glucólisis, recuerden que eran 2 NAT. Ahora, si multiplicamos por 3, nos da 6 ATPs. Bien, pero aquí hay que hacer una breve acotación que es de 4 a 6. ¿Por qué es de 4 a 6? Depende del sistema de lanzaderas. Bien, aquí es como, recuerden que el piruvato tiene que ingresar a la mitocondria. Entonces, en el sistema de lanzaderas tenemos que por cada 2 NATH vamos a obtener, si utilizamos la lanzadera del glicerol 3-fosfato, obtenemos 4 ATPs. Si utilizamos la lanzadera del malato aspartato, obtenemos 4 ATPs. Bien, perdón, 6 ATPs. 4 y 6. Ahora, ¿en qué varía usar una lanzadera u otra? Va a variar de acuerdo al tipo de célula. Bien, hay células que gastan mucha energía, todo el tiempo están trabajando, entonces necesitan más ATPs. Y hay otras células que no hacen el mismo desgaste de energía, por lo tanto se van por la vía del glicerol trifosfato, ¿bien? Aunque por lo general la vía que se utiliza es la del malato, ¿no? Entonces, ahora, eso va a depender del contexto de la pregunta. Si la pregunta te dice que se trata de una célula que hace mucho gasto de energía, está utilizando la vía del malato, ¿bien? Entonces, hay que tener eso en cuenta.
Entonces, en base a esto tenemos que puede ser de 4 a 6 dependiendo del tipo de lanzadera. Ahora, si sumamos todos los ATPs acá, nos va a dar de 32 a 34. Sumando los 4 del inicio, van a ser de 36 a 38 ATPs. De esa manera es como se obtiene la cantidad de ATPs. Todo esto en base a una sola glucosa. Bien, solo a una glucosa. Que si nos dicen más glucosas, el número total de ATPs también va a cambiar. A veces algunas preguntas se dicen que en un proceso por cada 100 glucosas, ¿cuántos ATP se obtienen? Entonces ahí varía. Bien, puede ser 360, 380. Ahora, si te dicen en base a 1000 glucosas, ¿cuántos ATPs como máximo se pueden conseguir? Ahí sería la vía del malato, ¿no? Por lo tanto, multiplicarías 38 por los 1000, ¿no? Para te darle el número de ATPs en total. Y así termina la parte de la respiración celular aeróbica, ¿bien? Con el balance donde se obtiene entonces el total de ATPs por cada glucosa. Bien, recuerda que es en base a una glucosa. Bien, chicos, si tienen alguna pregunta o duda, algo que no les haya quedado claro en cuanto al balance o desean que regrese a otra diapo o vuelva a explicar algo, me avisan, por favor, bien, antes de que ya termine la clase. Que ya nos quedan unos minutos nada más. Bien, ya lo último que vamos a ver es el intercambio de gases. Vamos a ver el intercambio de gases en los animales y plantas y también en el humano. Bien, tenemos en las plantas los estomas. Y hace un rato ya les había explicado de los estomas que estaban en las hojas. Ahora, así como también captan oxígeno, también captan CO, perdón, así como captan CO2, captan oxígeno y los liberan a ambos. Cuando las plantas realizan respiración, bien, recuerden que esta es una respiración o intercambio de gases con el propósito de poder obtener oxígeno. Bien, así que las plantitas también liberan CO2 cuando respiran. Luego tenemos la respiración traqueal. Esta respiración ocurre a través de tráqueas, bien, usualmente en los insectos, aunque hay en la mayoría de los insectos artrópodos, ¿no? Y también tenemos otro tipo de respiración que ocurre, por ejemplo, en los arácnidos, que es la respiración en pulmones en libro, bien, que son otro tipo de artrópodos, ¿no? Las arañas. Luego tenemos la respiración cutánea. Bien, la respiración cutánea ocurre a través de la piel. Tenemos, por ejemplo, un gusanito. Bien, a través de la piel está la cutícula de esos animales. Y eso va a ayudar a crear una capa impermeable, ¿no se acuerdan? Como en las plantitas. Entonces, este permite que se mantenga de todas maneras humectado y que haya un intercambio de gases. Bien, eso ocurre a través de la piel, entonces, cuando es la cutánea. Tenemos también lo que es por branquias externas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a varios anfibios o nuestro amiguito el ajolote. Entonces, aquí el ajolotito que tiene alrededor al costado, que son sus branquias, ¿bien? No son sus orejas, por si acaso, son sus branquias. Lo que vemos acá como si fueran abanicos, viendo como si fueran plumitas, aquí son sus branquias. Entonces, por ahí permite su respiración. Tenemos también la respiración por las branquias internas. Bien, esto en los peces, por ejemplo. Los peces que permite que el agua no contiene el oxígeno disuelto, hace que ingrese al pececito y por sus branquias, bien, se haga el intercambio gaseoso. Entonces tenemos la respiración por branquias internas. Esos son los 5 tipos de respiración. Hay otros tipos más, ¿no? Que puede ocurrir, por ejemplo, los animales como las esponjas de mar o como las medusas, que es un tipo de intercambio de gases por difusión, bien, que permite que las moléculas simplemente atraviesen la membrana. Y entonces la difusión también ocurre en ciertos animales. Por último, ya vamos a ver lo que es el sistema respiratorio humano. Bien, ¿cómo se divide nuestro sistema respiratorio? Tenemos principal, ustedes saben que lo principal de la respiración son los pulmones, ¿no? Entonces, la respiración empieza en la faringe, bien, nosotros respiramos por la nariz, luego eso pasa a través de la laringe, pasa hacia la tráquea, y la tráquea vamos a ver que se divide en dos, para el lado de cada pulmón, ¿bien? Tenemos entonces
que la tráquea se divide en lo que se conoce como los bronquios, ¿bien? Que es como si fuera acá una raíz gruesa. Los bronquios a su vez se van a dividir en esas raíces más delgadas que son los bronquiolos. Bien, y esos bronquiolos en la parte, digamos, en la parte más externa, bien, tenemos en el extremo que se encuentran los alveolos. Bien, estos alveolos tienen la forma de un racimo de uvas, como vemos acá. Bien, estos alveolos, aquí específicamente es donde se da el intercambio gaseoso, bien, en los alveolos. Entonces, los alveolos van a estar irrigados por lo que son arterias, por lo que son vasos sanguíneos. Bien, ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver que hay una arteria, que es la arteria pulmonar, que viene desde el corazón y va a conectarse aquí en los alveolos. Bien, esta parte lo vamos a volver a ver cuando veamos cuando veamos sistema circulatorio. Entonces, aquí tenemos a esta arteria, bien, que trae los glóbulos rojos. Recuerden que el glóbulo rojo, como les explicaba hace un rato, es el que transporta los gases. Entonces, el glóbulo rojo va a traer aquí el CO2. Bien, lo deja en los alveolos y se va con oxígeno. ¿Para qué? Para llevar el oxígeno hacia todo tu cuerpo. Bien, así se da el flujo de la sangre. Luego, ¿qué más vamos a ver aquí? ¿Cómo se transporta esta sangre? Ahora, ¿cómo se transporta el CO2 en la sangre? El CO2, bien, para empezar, vamos a ver que la sangre, bien, va a contener hemoglobina. Esta hemoglobina contiene los glóbulos rojos. Ahora, para que se transporte el CO2, es necesario que se transporte como carbaminohemoglobina. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la carbaminohemoglobina va a transportar el CO2 como disuelto, bien, disuelto en la sangre, como si fuera un ion bicarbonato. Entonces, el CO2 no se transporta como CO2 propiamente, sino se transporta como bicarbonato, bien, mediante la carbaminohemoglobina. Que no olviden eso. Entonces, el lóbulo rojo pasa. Todo, dejamos el CO2, llevamos el CO2 que está como ion bicarbonato y se lleva el oxígeno. Bien, todo eso ocurre en los alveolos pulmonares. Ahora, lo último que vamos a ver es el proceso también de respiración, cómo sucede con qué sucede con nuestros pulmones cuando respiramos. Bien, cuando nosotros vamos a inspirar, que es tomar el aire, bien, nosotros inspiramos, tomamos el aire y nuestros pulmones se ensanchan. Bien, nuestra cavidad torácica también se ensancha y vamos a ver que no, la parte de nuestro esternón bien, sube. Cuando nosotros eliminamos el aire, pasa lo contrario. El esternón bien baja, nuestros pulmones vuelven a su posición normal, a su posición inicial y botamos el aire. Bien, entonces eso ocurre todo el tiempo. Cada vez que nosotros hacemos ese proceso de respiración, bien, estamos adquiriendo nuevo aire que está cargado de oxígeno. Luego eso viaja por todo, como hemos visto hasta ahorita, hasta llegar a los pulmones, bien, donde tenemos a los alvéolos. Y recuerden que aquí se concentra el oxígeno para poder hacer el intercambio en los glóbulos rojos. Y de esa manera poder tener oxígeno en todo nuestro cuerpo. ¿Bien? Eso es gracias a los glóbulos rojos que transporta esos gases y también desechos, ¿no? Para eliminarlos de cuando las células terminan de hacer sus funciones vitales. Bien, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy, que es correspondiente a los tejidos y lo que es nutrición. Bien, si alguien tiene alguna duda, es momento para que pueda realizarla. Bien, voy a ver también el chat si por ahí hay algún comentario o algo que... ¿Qué diapositiva, Alison? A ver, mencióname si la puedo volver a colocar. No, ok. Si desean que vuelva a presentar alguna diapositiva, me avisa. Bien. La anterior a glucólisis, ya. A ver, déjenme ver. ¿Cuál es? Ya, esta. Sería esta, ¿no?
Mm, ok, listo. Les voy a pasar entonces, chicos, las claves de esta semana. Vamos a ver entonces. A ver, un momentito. Listo. En la pregunta número uno nos va a hablar sobre el tallo joven, nos dice. Durante el estudio anatómico de un tallo joven de una planta dicotiledónea, dice, se identifica una región ubicada en el ápice, formada, no, ápice quiere decir en los extremos, ¿no? En la parte de arriba. Y dice, formada por células pequeñas, con paredes delgadas, núcleo grande y una actividad mitótica. Mitótica quiere decir que tiene una actividad de ¿Está mitosis. compartiendo pantalla? Perdón, ¿sí? ¿Está compartiendo pantalla? Ah, no, 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 no estoy compartiendo. Solamente le estoy leyendo. ¿Dónde nos dice? Ya, que se encarga del crecimiento longitudinal del órgano. Entonces, si nos dice que se encarga de eso, ¿a qué tipo de tejido corresponde? ¿Qué clave marcaron ustedes? Verde. Alternativas tenemos el parénquima clorofiliano, el meristema lateral, el floema primario, el meristema apical o el esclerénquima. Recuerden que si nos está hablando que es encargada del crecimiento longitudinal, siempre viene a ser lo que es el meristemo apical, ¿no? Entonces sería dado. Bien, entonces uno es dado. Luego, la número dos nos habla sobre una hoja expuesta a radiación solar. Y nos dice que hay un tejido que está formado por células vivas que tienen cloroplastos especializado en la producción de glucosa mediante la fotosíntesis. Y nos dice qué tipo de tejido corresponde. Si nos habla que tiene, cloroplastos y que se carga de la fotosíntesis, recuerden que nos está hablando de la clorofila, ¿no? Que presenta clorofila. Por lo tanto, sería el parénquima clorofiliano, ¿no? Sería barco. ¿Bien? Dos barcos. La número tres, ¿qué nos dice? Em, Hay no, un análisis, ¿no? De un tallo maduro, se observan células muertas, que hay células muertas con paredes secundarias engrosadas, ¿no? Muy gruesas, y que tienen lignina, ¿no? Lignificadas, que brindan rigidez y soporte mecánico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de tejido sería? ¿Qué marcaron ahí? Sería dado, ¿no? Ok, entonces, hasta ahorita es uno dado, ¿bien? Dos es barco, tres es dado también, de la 4 es casa, bien, C. 5 es también C. 6 también es C. 7 es D. 8 es dado también D. La 9 también es D. La 10 también es D. La 11 es casa, bien, C. 12 es dado. 12 es D de dado. La 13 es también D de dado. La 14 es también de dado. La 15 es E, la E de enano.
Y la número 16 es D de dado. Bien, acabo de copiarlo también en el chat y se los voy a mandar. La 16 es dado. Bien, chicos, entonces con eso terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que no les haya parecido tan aburrido porque sí son varios términos. Y pues espero que haya quedado claro o, bueno, en la medida de lo posible hayan podido entenderlo. Bien, espero que tengan un buen fin de semana y que, bueno, que el resto del día también les vaya muy bien. Y cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Miss, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profesora. Hasta luego. Bye bye.